Buenas noches de París. Eh, Hoy tenemos un programa un poco especial. Hoy vamos a tener entre nosotros a don Víctor Martínez Sáez, al cual os voy a presentar. Y este es un programa especial que va orientado a inspirar a mis alumnos de Ecuador, de Colombia, de España, de Francia, a, a que lleguen a ser ingenieros. Eh, Vamos a ver un personaje, un científico, que es de humilde cuna y que sin embargo pues ha hecho sus pinitos en la ciencia. Y bueno, lo voy a presentar primero. eh, a ver si consigo hacer esto. Son varias pantallas, es un poco complicado, pero a ver si lo consigo hacer. Eh, Vamos a empezar por presentar a don Víctor Martínez. Un segundo. Que don Víctor Martínez es doctor en físicas, es jubilado, es el antiguo director del Centro de Investigación de IBM y, como dije antes, es nacido de humilde cuna y nació en Cuenca, una provincia que está un poco en medio de la nada en España, para aquellos que no conozcáis España, en la llanura de España, en la posguerra española, porque nosotros tuvimos la desgracia de sufrir una guerra durante casi coincidiendo con la Segunda Guerra Mundial, pues en España también una guerra fratricida, de la cual nadie salió ganando. Don Víctor lleva casado pues ya más de 50 años con doña Carmen y al cual bien se le pudiera considerar como un jubilado profesional, de los que ejercen esa señora es doña Carmen, que ejercen el júbilo con ahínco. Como jubilado profesional, ejerce de profesor y se le puede ver, hay veces se le puede ver en el CERN, o hay veces que está recogiendo setas, o está escribiendo libros, o incluso hay veces que está, muchas gracias Mateo, hay veces que está pescando o visitando museos que exponen sus cacharros, que ahora os hablará de ellos, o está ejerciendo de abuelo, como podéis ver aquí, o a lo mejor está en las Naciones Unidas. Esto es don Víctor. Bueno, pues don Víctor es un hombre que es parco en palabras, es de carácter recio y a la vez es de carácter afable. Si hay que describirlo, se le puede describir como un hombre sabio y a la vez justo. Y es a la par sabio y tremendamente humano. Hoy don Víctor nos honra con su presencia para compartir su experiencia profesional y su vivencia con mis alumnos de Ecuador, de los centros educativos de Lincoln Larrea, General Julio Andrade, Manuel Cabeza de Vaca, Mariana de Jesús, Marieta de Veintimilla, Misión Andina, Pablo Muñoz Vega y María de las Mercedes Suárez. Buenos días, don Víctor. Don Víctor, ¿me oye usted? Sí, le oigo. Buenos días. Buenos días, don Víctor. Pues a ver, vamos a empezar con 3 cortas preguntas para romper el hielo. Yo le he puesto una serie de adjetivos. ¿Qué 3 adjetivos se pondría usted para describirle? Yo me pondría tres adjetivos como los siguientes. Soy de pueblo, soy trabajador y soy tenaz o cabezón, como llaman otros. Cabezón, cabezón. A ver, don Víctor, si usted pudiera entrevistar a un ilustre de la ciencia, ¿a quién sería? ¿Quién le ha inspirado a usted? Es muy difícil elegir solo uno,
Déjame pensar. Si te parece bien, elijo dos. Como usted quiera. Uno se llamó Alexander Fleming y fue el descubridor de la penicilina hace casi 100 años, en 1928. Y el otro es Wilhelm Conrad Röntgen, que fue el descubridor de los rayos X en 1895. ¿Y por qué me gustan estos dos personajes? Porque ambos hicieron sus descubrimientos muy buenos para toda la humanidad sin pretenderlo. No iban a descubrir los rayos X o no iban a descubrir la penicilina, qué va, qué va. Estaban haciendo otras cosas y de paso se encontraron con fenómenos que ellos no se explicaban. En lugar de tirarlo y dejarlo en paz, no. Indagaron, se pusieron a estudiar a ver qué era aquello y sacaron el invento adelante. Uno, la penicilina y el otro, los rayos X. De hecho, se dice que la primera radiografía es la mano derecha de Röntgen, porque estaba sujetando una pantalla fluorescente que no tenía nada que ver con esto y de pronto se dio cuenta que lo que había detrás también brillaba, eran los rayos X. A mí me pasó lo mismo, esto de ir a por una cosa y encontrarte otra, y salvando la distancia, claro está. Esto me pasó cuando estaba estudiando la oxidación del aluminio, que si queréis después os cuento. Luego nos cuenta, don Víctor, luego nos cuenta. A ver, la tercera pregunta, así para ir abriendo boca. ¿Quién ha sido esa pieza clave de su carrera? Pues también tengo que elegir a más de uno, porque ha habido varias piezas clave a lo largo de mi vida. La primera fue don Luis Hortelano, que era profesor de una academia en Cuenca, y él me inoculó, digo yo, el gusto por las matemáticas, que hasta aquel momento se me atragantaban. A partir de ese momento les cogí el gusto. El segundo fue ya en la carrera, en físicas, cuando empecé en la universidad, y se llama José Etayo Miqueo. También era profesor de matemáticas. Y lo que hizo este hombre fue rematar la jugada del primero, de Luis Hortelano. Y el tercero es don Juan Manuel Rojo Alaminos, profesor de física del estado sólido en cuarto de carrera, que tenía muchas virtudes. Una de ellas es que nos enseñaba a comprender las cosas sin fórmulas, o sea, contándolas, hablándolas. Este señor sería luego el director de mi tesis doctoral. Interesante, interesante. Gente que le ha marcado a usted y que luego, por lo que le he conocido a usted, ha dado forma a su manera también de enseñar. Interesante, interesante. Bueno, pues pasemos a la entrevista en sí. Usted nace en Cuenca, en la posguerra, como hemos dicho, en un mundo que es totalmente alien al mundo actual. Algo que seguramente mis alumnos, por el tiempo, la distancia, no pueden ni siquiera proyectarse y verlo. Y más aquellos que están allí en los Andes. ¿Por qué no nos cuentas cómo era un día entre semana del joven don Víctor, un día de fin de semana, un día de verano? ¿Cómo era la vida de un chiquillo en la posguerra en España? ¿Cómo era su vida, don Víctor? Era una vida corriente y normal, teniendo en cuenta que no había ni televisión, ni móviles, ni maquinitas, ni PlayStations, ni nada de eso. Había juguetes y pocos, y había gente, y había la naturaleza. Un día habitual mío, pues primero ir a misa a las 8 de la mañana, y se podrá decir, ¿y por qué?
Pues porque yo era monaguillo en las Carmelitas Descalzas de Cuenca, donde iba yo todos los santos días a las 8 de la mañana a misa. Diré así entre paréntesis que me ganaba unas pesetillas que aportaba al fondo común. Después de misa iba a la escuela cuyo único profesor, el maestro, era don José, y del cual guardo una gratísima memoria. Me enseñó mucho y de buena forma. Después de la escuela, a casa a comer, porque la escuela estaba a 50 metros y a lo mejor son menos de mi casa. Yo comía con mis padres y mis hermanos, los que estaban por allí. Y luego ya por la tarde, pues amigos, juegos con hermanos y con amigos, lectura, y a lo mejor ir a alimentar a los animales que había en casa, no en la casa, sino a las afueras de la ciudad, que había que llevar agua y esas cosas. Es un día laborable. El fin de semana, pues prácticamente era lo mismo, pero no es igual porque no había escuela. Entonces había más tiempo libre. Y ahí iba yo con mi padre a buscar hierbas, alimento para las gallinas y los conejos. O iba yo al huerto que en una bicicleta que teníamos a regar, limpiar y cosechar. Allí teníamos tomates y patatas y verduras. También algunos días, algunos fines de semana, iba con mi hermano Plácido a cazar unas cuantas palomas allí en las afueras de Cuenca también, donde estaban las eras para trillar el trigo. Y allí acudían las palomas. Nosotros nos escondíamos cuerpo en tierra para que las palomas no se asustaran, y cuando estaban todas juntas, mi hermano, con esa escopeta que tenía él, de un solo cañón y un solo tiro, pues disparaba. Ir corriendo, recoger lo cosechado y a casa. Eso era algunos días también. Otras veces, otros fines de semana, este mismo hermano me llevaba a pescar con él. Era muy experto en la pesca y me llevaba por todas partes en los ríos de allí de Cuenca. Y recuerdo muy bien cuando empezó el embalse de Entre Peñas y Buendía, ese que llaman el embalse de Castilla, el mar de Castilla, perdón, ir allí a la cola del embalse a pescar lucios. Y los lucios son unos peces que tienen una boca como un perro y unos dientes tan grandes como los de un perro. Entonces lo pescabas y sacabas a tierra y había que darle de palos en la cabeza a matarlo porque si no te mordía y te hacía mucho daño. Y esos eran mis días. Cuenta la leyenda que en su casa usted vio llegar la electricidad y que había una Sí, bombillita nada más. Y sí, cuenta la eso leyenda que en su casa no había agua corriente. cierto. Esas dos cosas son ciertas. Pero la electricidad llegó enseguida. Primero había solo una bombilla de esas que tenían un piquito de cristal hacia abajo y que el filamento hacía así como una W y una W y una W alrededor de la bombilla. Y el agua corriente, pues no existía en la casa donde vivíamos, pero sí existía una fuente permanentemente manando agua justo en nuestra puerta al otro lado de la calle. Y es allí donde bajábamos con cubos y con cántaros a proveernos de agua. Eso es cierto. Y no nos causaba mayor problema. Hombre, era una pesadez tener que subir al agua por las escaleras, pero no pasa nada, como se dice ahora. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, pues tenemos a un niño, Víctor, que está en una escuela que hay
un maestro para todos los alumnos, da igual la edad, que vive en una casa que no tenía apenas luz, que no tenía agua, y en un momento dado decide, porque era buen estudiante, porque tenía capacidad, de ir a Madrid, a la capital, eh, dejando todo tu mundo, porque tu mundo era tu familia, tu ciudad, tu gente y ya está. ¿Cómo, cómo fue ese aterrizaje en Madrid? ¿Qué nos puede contar de ese aterrizaje en Madrid? Pues primero he de decir que yo Madrid no lo conocía para nada. Solamente había estado una vez en un examen de entrada a la universidad precisamente, pero el resto, lo que es la sociedad madrileña, la ciudad madrileña, no la conocía. Sin embargo, tuve la suerte de que no iba yo solo a Madrid, sino que había también los que yo llamo compañeretes, o sea, compañeros, pero más bien amigos, que iban también a Madrid ese año a estudiar. Y por indicaciones de otros que habían ido anteriormente, encontramos un alojamiento en una pensión y allí nos situamos. Y no estábamos solos, estábamos acompañados. En ese sentido fue bien. Lo que no me gustó es que al llegar ahí, los que ya estaban del año anterior y de 2 años anteriores, lo primero que nos dijeron a los nuevos, a los novatos, es que ya veréis, aquí no aprueba nadie, aquí suspende todo el mundo, esto es horrible, no hay manera de sacarlo. El año pasado no ha aprobado nadie. Yo me quedé preocupado porque yo tenía una beca que me exigía sacar nota media de notable. Entonces yo me estrujé los sesos y me dije, ¿qué tengo que hacer? Pues, mi reacción fue no hacer caso a esos individuos, sino ponerme en serio a trabajar. No creerlo, porque no quería yo derrumbarme para nada, y me impuse y lo hice, ir siempre a clase a la universidad, estudiar mucho, y la recompensa en primero de carrera llegó pronto. Había un profesor de matemáticas, que ya lo he mencionado antes, que fue uno de mis puntales, que nos hizo el primer examen del curso y en ese examen la ayudante que iba leyendo las notas, pues todas eran unos y medios, ceros, dos, o sea, prácticamente todos suspensos. Y de pronto dice 8,5. Yo me callé, no dije ni pío, había oído mi nombre perfectamente, pero nadie me conocía porque era el principio del curso. Pero claro, se puede uno imaginar que eso reforzó mi posición, reforzó la decisión que había tomado de trabajar duro y darle, y que se podía hacer. Y se pudo. Interesante, interesante. Pues usted se pone a estudiar en Madrid, llega con sus compañeros un 1, un 2, usted un 8,5, pero usted decide, en la España de la posguerra, bueno, en España de la posguerra no, ya un poquito más tarde, pero en España todavía de la dictadura, una España en la cual la ciencia y la tecnología pues era un poco una cosa, pues vista así un poco como, no sé, usted decide estudiar físicas. Ni turismo, ni empresarial, no, físicas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Era lo que usted esperaba, lo que le gustaba? ¿Por qué se de repente decide don Víctor estudiar físicas? Pues yo creo que en el origen tiene que ver con una revista que mi hermano mayor, Felipe, traía a casa, que se llama Endiwar, y esa revista, ahí está, esa revista tenía artículos de física, de química, de algunos de biología, de geología, es decir, justo de las ramas de ciencias.
y yo me los devoraba todos. Yo había sido muy lector porque en casa había muchos libros. Como éramos 5 hermanos y yo el último, pues había todos los libros de mis hermanos que habían estudiado primero que yo. Yo me los leía todos o me los ojeaba todos. Llegó esta revista y no, me las zampaba todas. Y cuando era ya el momento de ir a Madrid, a la universidad, pues había que decidir. Y se me ocurrió físicas directamente, no tuve dudas. Bien. Una vez que acaba usted físicas, entra en IBM. IBM, para aquellos que son muy jóvenes y no conozcan IBM, si hoy hablamos de Apple, si hoy hablamos de Amazon, si hoy hablamos de las grandes, de Microsoft, IBM era el Microsoft, el Apple, el Amazon de aquella época. Era la empresa más grande de informática y de hardware del mundo, líder indiscutible. Y usted, ese niño de Cuenca, nacido en una casa en la cual no había ni agua ni luz, pues entra en IBM España. Eh, y no solamente entra en IBM España, sino que usted llega a ser el director del centro de investigación de IBM España. Eh, ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo llega usted a ser el director de investigación del centro de investigación de IBM? Pues un poco de carambola, yo conocí IBM, porque si soy sincero, debo decir que estudiando en la universidad, IBM no existía, no se hablaba, no había ningún ordenador de IBM en la universidad, ni de casi ningún otro fabricante. Y de pronto, en un verano, una señora que no le podría agradecer bastante lo que hizo por mí, me presentó o me dio un puntero para un alto directivo de IBM y me dijo que daban becas a los estudiantes de universidad. Y ahí que me fui y con un test y una entrevista pues me dieron la beca, una beca que para mí era importante, estamos hablando del año 67 y la beca tenía una dotación de 18 euros por mes. 18 euros de hoy en día o Sí. de aquel entonces. No, eran 3.000 pesetas que al cambio de hoy son 18 euros. Vale, pero que en aquel entonces era mucho más que 18 euros. Sí, claro, pero yo no sé hacer Vale, quitarle la inflación y todo eso. vale, vale. Para mí, bueno, era un sueldo, podía ser un sueldo base decente para un trabajador. Vale. Y yo era becario. Entonces, llegado a eso, me dan la beca, sigo la carrera y sigo siendo becario de IBM. Y cuando acabo la carrera, pues postulo a entrar como empleado en IBM, me hacen empleado y a los 2 años de estar allí ya de empleado, me entero de que se iba a hacer un centro de investigación. Y a mí eso me molaba. Así que pregunté y me dijeron que se iba a hacer en la Universidad Autónoma de Madrid, que se inauguraba aquel año. Pedí ir y me lo dieron. Y de ahí me trasladé hasta la Universidad Autónoma en Canto Blanco, donde yo pasé bastantes años. Y trabajando en ese centro, pues uno de mis cargos fue el de director al final de la etapa esa. Así, así. Bueno, usted cuando estaba en el centro de investigación, como director del centro de investigación de IBM, podemos decir que empujó los límites de la ciencia desde España. Yo recuerdo oírle a usted, siendo yo un chiquillo, las historias que nos contaba, por ejemplo, del Cornide de Saavedra.
¿por qué no comparte con mis alumnos un poco qué es lo que pasó en aquel Cornide de Saavedra? Eso es ¿Qué? muy, muy interesante. Muy interesante. Había en el Instituto de Investigaciones Pesqueras, situado en Barcelona, querían investigar cómo estaban las aguas y la pesca y la flora en el Atlántico, pegado a las costas del Sáhara Occidental. Y para eso fletaron este barco, Cornide de Saavedra, que tenía laboratorios de química y tenía aparejos para hacer pescas experimentales y recogida de fondos marinos. Y lo que querían era analizar esos datos en tiempo real conforme va el barco caminando no, navegando, procesar el agua y que iba subiendo al barco con unas bombas especiales, sacar datos numéricos de fosfatos, nitratos, clorofila, yo qué sé cuántos, muchos, y con eso tratar de correlacionarlos con, con los datos de pesca. En el año 60 y... En el año, no, eso ya era más, eso ya era el año 70 y ya nos habíamos casado, creo. El año 72 o 73. Bien, bien. Y así Y partimos. Sí, entonces se quería además hacer otra cosa y es transmitir, si era posible, esos datos a tierra, al Centro de Investigaciones Pesqueras o al Centro de Investigación de IBM. Entonces montaron un ordenador en el barco y una impresora y un plotter. ¿Y por qué un plotter y una impresora? Pues porque ese ordenador, que se llama IBM 1130, no tenía pantalla. Y al no tener pantalla, pues había que ver los datos de otra manera. Y se representaban en el plotter con curvas de nivel, de fosfatos, de nitratos, de clorofila, de todo eso. Y era el encargado de procesar esos datos que venían de los sensores y del laboratorio, hacer los gráficos en el plotter y contárselo al capitán del barco y a los investigadores que allí iban. Y tuvimos un pequeño incidente, bueno, más de uno, pero el que viene al caso es que de pronto la impresora, que era una impresora, como se puede ver en el gráfico, tan alta como casi una persona, un poco menos, pues empezó a hacer un ruido espantoso en cuanto la encendíamos. Y se ponía a imprimir papel, pero imprimía tonterías, basura, sin parar. Había que apagarla, no se podía encender, no podíamos utilizarla. Y esto, claro, pues allá en alta mar, a la altura del Sáhara Occidental, pues era un problema. No obstante, llamamos a IBM, y IBM, como buena empresa en aquella época, y supongo que ahora también, pues envió un técnico. ¿Y qué tuvo que hacer el técnico? Volar de Madrid a Las Palmas, de Las Palmas a Villacisneros, que ya estaba en la costa, y de Villacisneros coger una chalupa y ir hasta el barco que estaba anclado mar adentro. Llegó el buen hombre. ¿Qué os pasa? Mira, nos pasa esto. Levantó la cubierta de la impresora
miró así por dentro, cogió unos alicates y nos enseñó un tornillo. Ese tornillo se había soltado con el traqueteo del barco y estaba haciendo cortocircuitos por dentro de la impresora. Puso el tornillo en su sitio y la impresora estaba arreglada, con lo cual nos quedamos tan contentos. Será un servicio técnico de calidad, como tiene Eso. que ser. Como tiene que ser, como hizo don Víctor. Bien, 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 bien. Muy interesante, muy interesante. O sea, estabas sacando información en tiempo real de las aguas marinas en los años 70 para correlarlos con la pesca, con un ordenador que ni siquiera tenía pantalla y que seguramente no cabe en esta habitación. Y que tendrá la potencia ahora mismo de un PC chiquitito de sobremesa. Bien, 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 bien. La memoria central era muy poderosa, 16K, 16K. Bien, bien, no bien. megas, K. Sí, los Arduinos que utilizo con mis chavales de robótica tienen más que eso. Tienen más que eso. Bien, 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 bien. Bueno, pues, Pero teníamos Fortran y APL, ¿eh? bueno, Fortran también lo he estudiado yo. O sea, eso tampoco es tan viejo. A ver, vamos a hablar más de cosas que has hecho en el Centro Científico de IBM. Recuerdo un día, lo recuerdo de manera vívida, que llegaste a casa con una foto intrigante. Bueno, a estas alturas me imagino que a nadie ya se le escapa que don Víctor, también le puedo llamar papá, es mi padre. Bueno, pues don Víctor, papá, ¿Qué vamos a hacer? nos dijiste que esa foto, que una foto así como muy futurista, una cosa una foto grande, tamaño A4, era el cuello del virus FI-29. Aquí lo tengo grabado. Yo tendría a lo mejor 10 añitos, yo qué sé. Sí, Este hombre, año, sí, el año 83, y tengo 51, pues sí, tendría 10 añitos. 9, 10 sí. añitos. Eh, esa foto resulta que lo que tienes en la mano era una reconstrucción tridimensional del cuello de un virus. Que no sé que además si era el de la peste porcina o algo así, que con eso cuentan. Bueno, y todas estas cosas nos las contaba mi padre en la cena, que se hacían enormes las cenas, porque eran clases de ciencias. Y estábamos nosotros ahí con las lentejas y escuchando a mi padre, y era clase de ciencias total. Y mi hermano Víctor, que no quería comer, es la única manera que comiese, era si mi padre le contaba historias de ciencias, que era ciencia ficción dentro de la cocina de mi casa. Bueno, papá, don Víctor, ¿por qué no nos cuentas un poco qué hiciste tú y cómo hiciste tú? Vamos a ver si tengo aquí la foto. Con esa foto que vemos ahí. ¿Qué paso en la ciencia diste tú ahí? Sí, eso fue interesante también. Teníamos una colaboración con el Centro de Biología Molecular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, bla, 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 que era el centro de biología molecular más importante de España, y ellos tenían el interés de estudiar y posiblemente desarrollar una vacuna para el virus de la peste porcina africana. ¿Y, ¿Y por qué? Pues porque ese virus mataba cerdos y además impedía que los que se sacrificaban industrialmente pudieran ser exportados a otros países donde el virus no estaba presente. Era una razón comercial muy poderosa. Entonces, como nosotros teníamos ordenadores relativamente potentes para la época y teníamos interés en avanzar un poco las cosas, pues les dijimos que podíamos tratar de hacer algo. Y entre su biología, que ellos cogían los virus y los ponían en bandejas, por así decirlo, imaginaos que son microscópicas, claro, y se hacían fotos con el microscopio electrónico,
Pues nosotros aportamos nuestro conocimiento de proceso de imágenes y proceso de señales y pudimos llegar a concluir que ese virus, que tenía dos partes bien diferenciadas, una parte, un cabezón, por decirlo así, que sí sabíamos que era un icosaedro y tenía una especie de tentáculos con los cuales se adhería a la pared de la célula y tenía un cuello en medio que no era de simetría 5, era de simetría 6, por lo que pudimos ver en cuanto reconstruimos ese cuello del virus. Eso fue importante porque dio una pista para saber cómo ese virus infecta a las células. Y si se puede mostrar la foto, don Pablo. Está puesta la foto del cuello del virus. Ya la veo, sí, es que estaba mirando aquí abajo. Pues se puede contar a la izquierda que hay como 6 puntos gordos, que son donde saldrían esos tentáculos, y a la derecha, donde empalmaría con la cabeza pentagonal. Y las zonas amarillas son las zonas de mayor densidad electrónica, es decir, donde están las proteínas. Si se fijan, son un poco helicoidales, por lo cual la conjetura estaba clara. El virus inyecta el ARN girando este cuello, porque como no puede estar compacto simetría 5 con simetría 6, tiene giro libre. Esta foto y el artículo correspondiente nos llenó de orgullo porque hizo portada en la revista Science, una de las revistas más importantes del mundo, revistas científicas. O sea, ha sido portada en la revista Science. Sí, nada menos, ¿no? Bien, 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 bien. Has hablado de un microscopio que también era un enorme tema de conversación en nuestra casa. El microscopio de barrido de electrones. El cual está aquí. ¿Cómo es que tú, Víctor, tenías un microscopio de efecto túnel en las oficinas de IBM? ¿Cómo llegó este cacharro a las oficinas de IBM? Pues el culpable soy yo. Me lo suponía. ¿Y por qué? Pues porque estando allí yo tenía acceso a mucha información de los sitios de investigación de IBM, en particular a la división de Research, que así se llamaba, que tiene 3 laboratorios en el mundo, uno en Zúrich, en Suiza, otro en Yorktown, en Nueva York, y otro en San José, en California. Y leyendo lo que ellos los informes que iban sacando, vi de pronto que había un microscopio con el cual se podían ver los electrones, perdón, los átomos. Oh, Martínez, ¿cómo estás? Entonces, yo me dije, esto puede ser interesante para España y puede ser interesante para nuestro proyecto de los virus también, porque si ese microscopio puede valer para material biológico, podremos ver dónde están situados los átomos perfectamente. Así que cogí el avión y me fui a Zúrich a hablar con los inventores del microscopio. Me explicaron cómo era, que era una maravilla, era un artilugio experimental en la época, claro, acababa de salir, muy alto. Si tienes por ahí una foto, Pablo. Sí, está puesta, está puesta. En mi pantalla de aquí abajo no me sale, pero bueno, es igual. Pues ese bicho mide como 1 metro de alto y si puedes poner la otra de detalle, esa, ahí en el centro se ve una especie de plataforma pequeña que es donde se sitúa la muestra y hay una punta como un clavo finísimo que se hace recorrer
cerca de una superficie que queremos analizar y eso se transforma en señales eléctricas que se pueden representar en imagen. Entonces les dije que yo tenía colaboración con el Centro de Biología Molecular y que si a ellos les interesaba explorar este microscopio, el uso de este microscopio en material biológico, que yo podría hacerles llegar esa colaboración. Bueno, les encantó y como consecuencia, pues dijeron que sí, que trasladábamos una a Madrid. Ese traslado fue muy curioso, vino en un coche conducido por uno de los inventores. El microscopio, ese concretamente, llegó a Madrid en el maletero de un coche desde Zúrich. Se instaló y funcionó la primera, con gran alborozo de todo el mundo. Después de esa época, ese microscopio ha sido mejorado en cuanto a tamaño, no en cuanto a función, que es la misma, y hoy día se venden microscopios STM, que se llaman en inglés, del tamaño de la palma de una mano, una cajita así. Y son de mucha aplicación en todas partes. Y la fábrica que mejor los fabrica está en España, precisamente. Es un spin-off de aquella aventura que hicimos con el Centro de Biología Molecular de IBM. La casualidad. Yo no llamaría casualidad, ¿no? Es estar al loro, es estar pendiente de qué cosas son importantes y que, claro, dices, oye, pero yo voy a ir a Zúrich a los de investigación y les voy a decir que, pues sí, pues vas y los convences y te lo dan y lo traes. Impresionante. Una última anécdota de las que yo recuerdo con viveza es que un día nos contaste en la mesa de la cena que si los aviones no tenían las alas, si los aviones estaban pintados el cuerpo, pero las alas no estaban pintadas, es porque el aluminio es de las superficies más lisas del mundo. Y que eso lo habías descubierto tú por error. Porque lo hiciste mal y sin embargo se leó bien. Lo cual a los 4 hermanitos nos sorprendió muchísimo y nos encantó. Y esa historia nos he contar varias veces. Cuéntanos un poco qué fue la metedura de pata bien Sí, que hiciste con eso del aluminio. sí, esa la recuerdo bien. Estábamos allí en la universidad, yo mantenía dos patas, digamos, una en IBM y otra en la universidad. Al ser el director del Centro de Investigación UAM-IBM, pues tenía cosas en los dos lados. Y una de ellas era que tenía acceso a los laboratorios y a los datos de los laboratorios y podía sugerir experimentos. Entonces me plantearon, no lo planteé yo, pero me plantearon que si podíamos utilizar el ordenador para hacer unos cálculos muy complejos, muy pesados, de unos cristales de aluminio conforme se iban oxidando y compararlos con datos de una espectroscopía, que ya no recuerdo cómo se llama, y a ver si podíamos averiguar cómo se oxidaba el aluminio. Entonces ese programa funcionaba de la siguiente manera. Uno le dice qué estructura tiene la superficie del aluminio, en este caso era hexagonal, átomos en una estructura hexagonal, y le pone, por así decirlo, virtualmente, claro, no se lo pone con la mano, le pone un átomo de oxígeno y otro átomo, le dice una especie de capa de oxígeno, pero no completa, sino unos pocos, conforme sea el proceso de oxidar. Y el cómo se ponen los átomos de oxígeno depende de un factor para el programa que le dice a qué distancia de la superficie del cristal está el oxígeno. Entonces, si eso es positivo, es que está por fuera
de la primera capa de aluminio. Pues vas y haces eso, calculas, después de un par de horas de cálculo, vas y comparas con los resultados de espectroscopía, oye, ya me acuerdo, y funciona, sí, pero poco, funciona mal. No, realmente no puedes decir que sí, se parece, pero no. Y dices, voy a poner más oxígeno. Entonces, en lugar de unos pocos átomos, voy a poner media capa. Y pasa lo mismo, y no funciona. Y entonces digo, pues voy a variar la distancia del átomo de oxígeno a la primera capa. Y no sé por qué, pero lo hice. Le puse distancia negativa. Y corrí el programa, miré los resultados y el encaje era perfecto. Y a ver cómo se explica eso. Yo había querido poner positiva, había puesto negativa y entonces sí funcionaba. ¿Qué significaba que la distancia era negativa? Que el oxígeno estaba dentro. Se metía dentro de la primera capa, entre la primera y la segunda. Hicimos varios cálculos con diferentes cantidades de oxígeno y funcionaba todo perfectamente. Y llegó un momento que cuando llenamos de oxígeno, la capa entera de oxígeno debajo de la primera de aluminio, aquello se desbarató y dejó de funcionar. Y ahí hubo suerte porque entonces dijimos, imaginamos lo que había pasado, imaginamos que es que el oxígeno ya no cabía todo debajo de esa primera capa y que realmente se había salido a la superficie. Y seguimos oxidando y al final nos dimos cuenta que había oxígeno debajo y arriba, que debajo había una capa y encima dos. Y por eso la fórmula del óxido de aluminio es Al2O3. Y así se descubrió el proceso. Y eso explica también de por qué el aluminio, una vez que se oxida, no sigue oxidándose. Porque se llena esa capa y ya no penetra, el oxígeno no puede penetrar. Esa es la historia Fíjate, el menos uno. del El menos menos uno. uno. Y El por menos eso a mí uno. me gustan Fleming y me gustan Röntgen, porque también iban con otra cosa y se encontraron con eso. Fíjate, fíjate. Bueno, don Víctor, papá, con todo este bagaje que tienes, ya con tus años, con todos estos años de experiencia que has tenido, con todo esto, ¿qué le cuentas, qué le cuentas a mis alumnos? ¿Qué consejo les das? Aparte del ejemplo que les has dado con tu, con tu conferencia, ¿qué consejo les das a mis chavales? Mis chavales tienen unos 15, 16, 17, 18 años y se proyectan en un futuro, igual que hiciste tú. Esos son los mismos que yo tenía cuando me vine a Madrid. ¿Qué les dices, papá? Les digo que miren alto, que se planteen metas importantes para ellos, que no se amedrenten, que pueden, que se crean que pueden y lo hacen. Eso es una cosa importantísima. Yo puedo, no sé cómo, pero puedo y lo voy a hacer. Y ahí viene la disciplina, ahí viene el estudiar todos los días, el ir a clase todos los días, los apuntes y todo eso. Pero hay que creérselo. Y una vez que te lo has creído, pues simplemente sale, lo haces. No que no cueste trabajo, que sí cuesta. ¿Eh? Otra cosa que yo aconsejo a los estudiantes es que vayan un poco por delante del profesor. Dice, ¿y eso cómo se puede hacer? Pues con libros. Tienes el libro que estáis dando en clase, pues tú un poquito más delante. Y si no, el del curso siguiente, y lo vas mirando y ojeando. Eso te da soltura, eso te sitúa dentro de la asignatura. No andas perdido. Es importante eso. Yo lo hice
pues desde cuando tenía la edad esa, antes de ir a la universidad, yo ya lo hacía. Miraba el libro del año siguiente. Todavía conservo el libro del último año, el de sexto de bachillerato, el libro de física. Y me da un poco de risa, pero ahí está, es que es el mío, me gusta. muy bien, papá. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerte en mi programa. Ha sido un honor tenerte en mi programa. Espero que nuestros oyentes, que hoy por primera vez hemos llegado a tener más de 100 oyentes, 100 telespectadores a la vez, cosa que no había pasado nunca. Eh, Muchas gracias una vez más, y hasta la próxima. ¿Vale? Muy bien, Pablo, imagínate que para mí es un orgullo también que un hijo mío me entreviste y que me difunda por todo el mundo. Bueno, bueno, bueno. Muchas gracias también a ti. Pues que se repita, don Víctor. Un saludo. Venga, adiós, adiós.